Apenas terminaron los fuegos artificiales, un camión de 19 toneladas arrolló a la multitud. Hubo un estruendo enorme, sobre todo gritos. Entonces vi una escena apocalíptica con muchísimos heridos. Ese 14 de julio de 2016, 30.000 espectadores se habían reunido en el Promenade des Anglais, entre ellos 3.000 niños. Me sentía muy sola y lo único que esperaba era que llegaran mis papás. A lo largo de 2 kilómetros, el terrorista hirió a cientos de personas y mató a 86. Nadie podrá quitarme este dolor y la pérdida de mi hija pesa cada vez más. De plus en plus. 10 años después del atentado reivindicado por el grupo Estado Islámico, Niza sigue llorando a sus víctimas. En memoria de nuestros 86 ángeles que perdieron la vida en el atentado terrorista del 14 de julio de 2016. En el lugar donde el camión puso fin a su recorrido mortal, un hombre pájaro se alza sobre una inmensa ola de metal. La ola se forma, llega, rompe y después vuelve a empezar. Así es la vida, con lo bueno y con lo malo. La Asociación Memorial de Los Ángeles reúne a familias afectadas por el atentado. Su presidenta, Anne Murray, lleva a estudiantes a los lugares dedicados al homenaje de las víctimas. Son niños nacidos en 2016, el año del atentado. Como pueden ver, estas fotografías son de víctimas fallecidas. Había personas de 19 nacionalidades. ¿Las dos fotos azules son de la misma familia? Intentamos agrupar a los miembros de una misma familia. La de arriba, la más grande, es una mamá con su hijo pequeño. Ambos murieron. Niños buscando respuestas. Muchos ya habían oído hablar de la tragedia antes de estudiarla en la escuela. La visita fue preparada durante clases de educación moral y cívica, incluidas en el plan de estudios de quinto de primaria. Yo ya sabía que había habido un atentado, no conocía la fecha exacta, pero sabía que un camión había atropellado a varias personas. En la escuela, como somos niños, le explican bien. En cambio, en las noticias cuentan las cosas tal como fueron y dan un poco más de miedo. A través de su compromiso con la comunidad, Anne-Marie intenta darle un sentido a su sufrimiento. El dolor de haber perdido a su hija Camille, fallecida a los 27 años bajo las ruedas del camión. Pequeña princesa. Era una joven encantadora, con un lado travieso. Camille tuvo una trayectoria académica brillante. Hizo la secundaria y luego ingresó a una prestigiosa escuela de negocios. Camille Murray dejó un trabajo bien remunerado en marketing para emprender una larga misión humanitaria. A su regreso a Francia, decidió asistir a las celebraciones del 14 de julio con un amigo. Fue un plan de último minuto. Llegó a Niza apenas una hora antes de los fuegos artificiales. Nos enteramos del atentado por una alerta en el celular. Ahí empezó el pánico, porque sabíamos que Camille estaba allí. Intentamos llamarla una y otra vez. Hice una cantidad incontable de llamadas y siempre saltaba el buzón de voz. Empecé a entrar en pánico. Tuve espasmos musculares. Siguieron 4 días interminables en busca de su hija. Camille fue una de las últimas víctimas identificadas. On nous descend au sous-sol, on rentre dans une salle très froide et sur... Nos llevaron al sótano, entramos en una sala muy fría. Sobre una mesa había un sobre de papel craft y yo no podía dejar de mirarlo, me angustiaba.
Llega un oficial de la policía judicial y empezó a sacar objetos del sobre: una cédula de identidad, una tarjeta de transporte, 2 juegos de llaves y un anillo que llevaba Camille. Me quedé paralizada al ver ese anillo porque estaba cubierto de su sangre. Me dije, ¡qué violencia! Entonces nos preguntó si queríamos ver su cuerpo. Antes, incluso de que pudiéramos responder, nos dijo, solo podemos mostrarle sus manos detrás de un cristal, y ahí me derrumbé. Elle nous dit, on n'a que 2 mains à vous montrer derrière une glace. Et là, moi, je m'effondre. Marcada por esa experiencia, Anne-Marie lucha por una mejor atención a las familias de las víctimas. Cuando estás en un estado así, es una tortura tener que tomar el transporte público para dar una declaración u organizar un funeral. ¿No podríamos hacer como en Israel? Que sean esas estructuras de apoyo las que vengan a las familias. Anne también declaró durante el juicio. 2 hombres vinculados al asesino fueron condenados a 18 años de prisión por asociación terrorista. Entre las 2.200 partes civiles, Anne conoció a Gilles Gambery, un héroe extremadamente discreto. Fue una de las grandes sorpresas del primer juicio. Yo no sabía nada de lo que había hecho. Que nunca intentara sacar provecho ni buscar reconocimiento hace que su gesto sea todavía más admirable. Gracias, Gilles, por todo lo que hiciste. Gilles Gambery asistía al concierto del 14 de julio cuando escuchó gritos detrás de él. Al acercarse, descubrió la masacre y vio cómo el camión reducía la velocidad y luego se detenía. Intenté subir al camión pensando que se trataba de un accidente de tránsito. Me subí al estribo lateral y al llegar a la altura de la ventana, por suerte no estaba justo enfrente, vi que sacaba un arma. Golpeé varias veces el brazo del conductor contra el marco de la ventana, que estaba abierta. Como no lograba desarmarlo, salté del camión. Entonces escuché 2 disparos. En ese momento pensé que me había disparado a mí y corrí a refugiarme detrás del camión. À ce moment-là, je me suis dit, il m'a tiré dessus, donc je suis allé me réfugier à l'arrière du camion. Gilles proporcionó a la policía información crucial sobre la posición del conductor. El terrorista fue abatido. Gilles permaneció en el lugar durante 1 hora más. Éramos muchos intentando ayudar, haciendo todo lo posible por socorrer a la mayor cantidad de personas. Había entre 30 y 60 personas tendidas en el suelo a lo largo de unos 100 metros de la calle. Luego empezó a llegar más gente. Les pedí que fueran a restaurantes y hoteles para conseguir toda la ropa de cama posible y usarla como vendajes, torniquetes, puntos de compresión e incluso para cubrir cuerpos. El atentado lo llevó a pasar 3 años en terapia. Lo perseguía la muerte de 86 personas, entre ellas 15 niños. Vengo seguido aquí porque este monumento significa mucho para mí. Necesito rendir homenaje a las víctimas porque lo merecen. Ellas no eligieron morir. Elles n'ont pas choisi de mourir. Saud Derwish tenía 15 años aquella noche de fiesta en la que todo cambió. Nuestro plan era ir al Promenade para pasar un buen rato y escuchar música, porque a mi tío y a mi tía les encantaba. Mi abuela quería ver los fuegos artificiales y mi hermana menor también. La idea era simplemente disfrutar de una linda noche. Dina era la mayor de las 3 hermanas Derwish. Tenía 17 años y se encontraba junto a su madre, lejos de la Costa Azul. Las 2 hermanas menores se habían quedado en Niza con su abuela. Mi abuela era una mujer fuerte e independiente. Jugábamos mucho con ella y odiaba perder. Mi tía era la hermana de mi mamá, mi tío era su pareja. No estaban casados, pero era como si lo estuvieran. Seguían tan enamorados como el primer día. Saud los perdió de vista cuando apareció el camión. Siguió el movimiento de la multitud y se refugió en un hotel, sola, con apenas 15 años.
Estaba extremadamente preocupada. Lo único que pensaba era, ¿dónde están? Claro que pensaba en mi abuela, en mi tío y en mi tía, pero sobre todo pensaba en mi hermana pequeña. ¿Dónde está mi hermana? Los 3 adultos que la acompañaban murieron. Su hermana Emma, que entonces tenía 12 años, resultó gravemente herida. Emma quedó protegida entre los cuerpos de mi familia. Pasó por debajo del camión y los médicos la llamaron la Milagrosa. Sufrió heridas en el rostro, en los brazos y en las piernas. Hoy está lejos de todo eso. Tiene amnesia traumática y cuando a veces tiene recuerdos repentinos o sueña con algo relacionado con eso, se despierta diciendo, no quiero recordar, no quiero recordar. Elle se réveille en disant, je ne veux pas me souvenir, je ne veux pas me souvenir. Tras la tragedia, Dina viajó de inmediato a Niza con su madre, destrozada. Elle a perdu sa mère, sa sœur et son beau-frère. Esa noche mi mamá perdió a su mamá, a su hermana y a su cuñado. Nunca logró recuperarse y creo que jamás lo hará. Mi mamá volvió a ser una niña y yo tuve que convertirme en adulta. Los roles se invirtieron. Me hice cargo de mis hermanos como lo habría hecho una mamá. Mi propia vida quedó un poco en segundo plano. No sabía muy bien cómo seguir adelante, pero sí sabía que mis hermanas tenían que estar conmigo en ese barco. Hoy las 2 jóvenes han logrado recuperar cierto equilibrio, a pesar de una herida imborrable. Aprendemos a vivir con ello, aprendemos a transformarlo, a convertirlo en algo nuevo. Existe una versión de nosotros antes del trauma y otra después de una experiencia así. 10 años para algunos parece un punto final, como si dijeran, ya pasaron 10 años, hay que seguir adelante. Así que sí, claro que seguimos adelante a nuestra manera, pero no podemos olvidar lo que pasó, forma parte de nuestra historia. La familia Darwish figura entre las 3.000 víctimas reconocidas oficialmente. Cada 14 de julio, 86 rayos de luz, uno por cada vida arrebatada, atraviesan la noche de Niza a la hora exacta en la que ocurrió el atentado. Para comprender mejor el mundo, es indispensable sumergirse en él. De Buenos Aires a Beirut, pasando por Kinshasa, Kiev o Washington. Los corresponsales de France 24 están en todas partes. 200 corresponsales que viven cerca de usted. Su misión, informarle en todo el mundo y a cualquier hora del día. Información objetiva, seria, fiable e independiente. Hechos verificados. Noticias falsas desenmascaradas. France 24. Estamos aquí, estamos allí y allá para informarle. Estamos de vuelta en este espacio de ciencia y tecnología en France 24. La ciencia y la innovación cambian el ritmo de nuestras vidas. Es un corazón hecho completamente de titanio y ya ha sido implantado en 6 personas. Exploramos los últimos desarrollos tecnológicos y científicos, inteligencia artificial, robótica, aplicaciones y todos los avances en la materia. Acompáñenme en Ciencia y Tecnología por France 24 y France24.com.